Uno de los estudios fundamentales para valorar la función respiratoria es la gasometría arterial. Esto es lo que vemos y nuevamente les muestro lo que significa la hipoxia hipovárica para que ustedes puedan nuevamente grabarse en su cabeza. Cuando la presión inspiratoria de oxígeno baja por debajo de un valor de 100 milímetros de mercurio, eso significa una altura de 3000 para arriba, 3000. Entonces, esta presión inspiratoria de oxígeno hace que la presión alveolar de oxígeno sea por debajo de 70, por debajo de 60. Entonces, esa presión alveolar de oxígeno por debajo de 60 ya es insuficiente para un adecuado intercambio de oxígeno a nivel alveolo capilar. Y eso se llama hipoxia hipovárica. Várica porque ha disminuido la presión barométrica. Para interpretar una gasometría arterial, que es fundamental ¿dónde lo llevo? O sea, esta cosa, cara. Para interpretar la gasometría arterial, que es un estudio fundamental en la valoración de la función de la fisiología respiratoria, debemos interpretar la gasometría en dos aspectos. Uno es la oxigenación y otro es el equilibrio ácido-base. La oxigenación y el equilibrio ácido-base. Los dos son parámetros diferentes, oxigenación y equilibrio ácido-base. Para interpretar la oxigenación, yo tengo que saber ciertos parámetros para yo decir que la oxigenación es adecuada. Para interpretar la gasometría tengo que saber la presión barométrica del lugar donde estoy, que es variable con la altura. O sea, no puedo interpretar una gasometría aquí en Cochabamba y llevar los mismos parámetros e interpretar la gasometría en Santa Cruz o a nivel del mar. O interpretar la misma gasometría en el Alto. Entonces, si yo estoy en el Alto, tengo que averiguar la presión barométrica y conocer los parámetros normales de ese lugar. En Cochabamba, a una altura de 2500 metros sobre el nivel del mar, con una presión barométrica de 560 milímetros de mercurio, yo tengo ciertos parámetros normales de gasometría. La composición del aire ambiente, nuevamente repito, es constante a cualquier nivel. Es constante. Cuando yo respiro aire ambiente, yo estoy respirando aire ambiente aquí en este momento en mi consultorio, ustedes están respirando en su casa, todos estamos respirando una concentración de oxígeno al 21%. Eso se llama, en medicina, la nomenclatura dice, eso lo llamamos FiO2, fracción inspirada de oxígeno, 21%. Este aire ambiente tiene... ¿Me están escuchando? Porque dice inestable. Sí, doctor, le estamos... Sí, doctor, se escucha. Ya, está bien. Sí, doctor. La fracción inspirada de oxígeno es al 21% en el aire ambiente. El aire ambiente también tiene otros gases, que son el nitrógeno 79%, dióxido de carbono 0.03%, agua 0.07%, y también tiene otros contaminantes en fracciones muy bajas dependiendo del grado de contaminación del ambiente. Puede haber ozono, metano, dióxido de azufre y demás cosas. Lo que importa para la interpretación de la gasometría es esta FiO2. Esta FiO2 es de 21% cuando yo respiro aire ambiente. Debemos recordar que esta FiO2
cambia cuando el paciente recibe oxigenoterapia. Esta FiO2 ya no es 21% cuando el paciente recibe oxigenoterapia. Por eso hemos visto que cuando yo doy oxigenoterapia por puntas nasales, por máscara, por tubo, por lo que sea, la FiO2 ya no es 21%, puede ser 30, 40, 50, hasta el 100%. Entonces yo, para interpretar de la gasometría, la oxigenación, debo saber si esa muestra de gasometría ha sido tomada en aire ambiente con una FiO2 de 21% o ha sido tomada con el paciente recibiendo oxigenoterapia. Para yo calcular la presión inspiratoria de oxígeno. Lo primero que calculo es eso, multiplicando presión barométrica por FiO2. En caso de que sea en aire ambiente, multiplico presión barométrica 565 por FiO2 0.21. Se usa en fracción. 21% es igual a 0.21. Me sale 118. Entonces, en Cochabamba estoy respirando con una presión inspiratoria de oxígeno de 118 milímetros de mercurio. Eso me da una presión alveolar de oxígeno haciendo la fórmula presión inspiratoria de oxígeno menos la presión de agua, que es de 47 milímetros de mercurio a 37 grados, menos la PCO2 por el constante respiratorio, me da que la presión alveolar de oxígeno en Cochabamba es de 84 milímetros de mercurio. Entonces, este es el valor que yo tengo de presión en mis alveolos. Este valor de 84 milímetros de mercurio empuja el oxígeno de mis alveolos hacia mi sangre en los capilares y hace que se produzca el intercambio gaseoso. Entonces, para interpretar la gasometría tengo que ver yo dos cosas: oxigenación y equilibrio ácido-base. Para la oxigenación yo tengo que analizar dos parámetros, PO2 y saturación. Para el equilibrio base tengo que analizar pH, el componente ácido, que es el PCO2, y el componente alcalino, que es el bicarbonato. Los valores normales en Cochabamba, vuelvo a repetir, con presión barométrica a una altura de 2.560 metros, con una presión barométrica de 565, respirando aire ambiente, que me da una presión alveolar de 84 milímetros de mercurio. La oxigenación, la PO2 es entre 60 y 70 milímetros de mercurio, con una saturación mayor de 90%. Y tengo un equilibrio ácido-base con un pH de 7.35 a 7.45. Un PCO2 de 30 a 32. Un bicarbonato de 20 más menos 2, con exceso de bases de menos 2 a más 2. Estos son los valores normales de la gasometría en Cochabamba con estas características. Si ustedes leen los libros, van a ver que a nivel del mar la PO2 normalmente es más de 90 milímetros de mercurio, el pH es de 7.40 para arriba, el bicarbonato es de 20, el PCO2 es de 40, el bicarbonato es de 24, o sea, cambian ciertos parámetros de acuerdo a los valores a la altitud donde se toma la muestra. En Cochabamba estos son los parámetros. Entonces, empezamos la interpretación de una gasometría por la oxigenación. Primero vemos la presión barométrica, obviamente en Cochabamba no va a cambiar. Si están ustedes en el Hospital del Norte, del Sur o donde sea, es 565. Primero averiguan, ¿qué FiO2 recibe? Entonces ahí viene la interrogante. ¿Estás respirando aire ambiente o estás recibiendo oxígeno de alguna naturaleza? Que vamos a ver posteriormente si es que recibe oxigenoterapia para poder determinar qué FiO2 está recibiendo. En la gasometría, el papel de la gasometría me va a dar dos parámetros.
PO2 y saturación. Y yo voy a tener dos números, PO2 y saturación. Voy a interpretar dos números, estos dos números. Puede que me diga 55, 70, 80, 92, 95, estos dos números. Pero yo tengo que no solamente interpretar estos dos números, tengo que sacar índices de oxigenación. Estos índices de oxigenación me van a permitir saber si estos dos números que me informa la gasometría son los adecuados para la cantidad de oxígeno que recibe el paciente. Los índices de oxigenación me van a permitir saber si el intercambio gaseoso es el adecuado, si el intercambio gaseoso que está sucediendo a nivel alvéolo capilar es adecuado o no es adecuado. Porque no solamente debo interpretar los valores netos del PO2 y la saturación, sino que debo interpretar si el intercambio gaseoso a nivel alvéolo capilar es adecuado. Puede ser que yo esté recibiendo una FiO2 de 50% y tenga una PO2 de 80%. Obviamente, la PO2 de 80 va a ser más que lo normal. Pero esa cantidad de PO2 de 80 para esa magnitud de FiO2 que recibo es insuficiente. Porque con 50% de oxígeno yo debería estar oxigenando mucho más. Por eso es que los índices de oxigenación me van a permitir determinar si el intercambio gaseoso es adecuado o no es adecuado. Y eso lo vamos a hacer mañana porque se acabó su clase. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Doc.